Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy. Está claro que las princesas medievales no tuvieron la mejor de las vidas. La mayoría eran obligadas a casarse con personas que no conocían y que les doblaban o les triplicaban la edad. Muchas de ellas murieron jóvenes a causa de los partos y otras tuvieron que tener más de 10 hijos para complacer a sus familias. Ellas dependían de sus padres o sus esposos para poder hacer casi cualquier cosa. En muchos de los matrimonios, el maltrato y la infidelidad era algo de lo más común y realmente ellas nunca pudieron compartir las mismas libertades que sus esposos. Pero, claro que no todas las princesas medievales vivieron así. Hubo algunas excepciones bastante interesantes. Hoy en este video yo les platicaré de una princesa cuyo destino fue decidido por otros cuando ella era solo una niña. Pero aunque se supone que iba a tener una existencia silenciosa y muy rígida, gracias a su carácter y el destino, su vida terminó estando llena de libertad, aunque también de algunas polémicas. Nacida el 11 de marzo de 1278, María de Woodstock fue la séptima hija del rey Eduardo I de Inglaterra y su esposa la reina Leonor de Castilla, cuyo matrimonio fue considerado bastante extraño para su tiempo, pues era una época en la que los matrimonios eran arreglados y no se esperaba que surgieran sentimientos. Pero resulta que Leonor y Eduardo estaban completamente enamorados, eran muy unidos y muy felices, viajaban juntos a todos lados, incluyendo la guerra y las cruzadas. Sin embargo, su actitud como padres era bastante diferente. Por un lado, tengamos en cuenta que en esa época los nobles, especialmente los monarcas, no tenían que criar a sus hijos, así que no lo hacían. Eduardo estaba siempre ocupado y era normal que no viera a sus hijos. Pero la actitud de Leonor sí era un poco más extrema y extraña. A ella no le gustaba tener contacto con sus hijos. Aun cuando estaban en la misma ciudad o en el mismo palacio, ella evitaba visitarlos con frecuencia. De hecho, se registra que en algunas ocasiones los niños llegaron a enfermarse y Leonor decidió no acercarse para verlos. Esto no sabemos exactamente por qué era, pero se dice que se debe a que Leonor perdió muchos bebés al inicio de su matrimonio y por eso no le gustaba apegarse emocionalmente a los niños porque temía que pudieran morir en cualquier momento. Pero bueno, sea por la razón que sea, al final las princesas quedaron a cargo de la madre del rey Eduardo, la reina viuda Leonor de Provenza. Ella supervisó con cuidado la educación de sus nietos y nietas. Pero con el paso de los años, decidió que quería retirarse a un convento para pasar sus últimos años. Sin embargo, ella no quería irse sola y decidió que elegiría a una de las princesas para que la acompañara. La afortunada fue nada más y nada menos que la pequeña María. Esta decisión fue aprobada por Eduardo, pero la madre de María no estaba de acuerdo. Sin embargo, terminó aceptando, aunque de muy mala gana. La carrera eclesiástica en ese tiempo era vista como algo muy bueno para los nobles, sobre todo para los hijos menores, como lo era María. Además, entregar un hijo a la vida religiosa era vista como un acto de devoción para Dios, así que el caso de María ni era único ni era raro. Y en el año 1285, con solo 6 añitos, María fue ingresada en el convento de Amesbury. Inicialmente ingresó solo como compañía de su abuela, y para su comodidad y que no se sintiera tan fuera de lugar, otras 13 niñas nobles ingresaron con ella. Pasaron 5 años y la madre de María falleció. Un año después de ese evento también murió su abuela, quien era la razón por la que María había entrado al convento. Pero esas tragedias familiares no cambiaron en nada su destino. María no solo permaneció en el convento, sino que en el año 1291 formalmente se convirtió en monja benedictina, sellando así su destino para siempre. Ese mismo año María cumplió 13 años y se esperaba que se mudara a un convento más grande. En particular hubo uno llamado Fontevrault, cuya madre superiora estaba muy interesada en María y le escribió muchas veces para invitarla, pero Eduardo I se negó a trasladar a su hija, porque resulta que Fontevrault y otros conventos estaban muy cerca de Francia, que en ese tiempo estaba en guerra con Inglaterra. Así que Eduardo temía que María pudiera ser secuestrada por los franceses y prefirió dejarla en un convento que se consideraba pequeño y humilde. Antes de seguir con la historia de María, es importante tener en cuenta unos detalles. En esa época, las monjas tenían una vida llena de restricciones y limitaciones.
Por ejemplo, debían tener el cabello muy corto, usar siempre un hábito sencillo, no podían usar joyas ni tener posiciones muy costosas. Tenían que asistir a la oración más de 5 veces al día, vivir de forma muy silenciosa y se esperaba que nunca dejaran el convento, por lo que muchas incluso eran enterradas en ese lugar. Así que si seguimos esa lógica, se esperaba que María tuviera una existencia silenciosa e inadvertida. Pero resulta que María sería todo menos inadvertida. Y es que las reglas, aunque fueran de la Iglesia en ese tiempo todopoderosa, no se aplicaron a ella. Esto primero que nada porque María, a pesar de todo, seguía siendo una princesa. Y aunque su padre el rey era un hombre distante y ocupado para sus hijos, nunca se olvidó de María y terminó haciendo todo para que ella viviera cómodamente, concediéndole la enorme suma de 100 libras esterlinas por año, lo que actualmente serían casi $133,000. Pero eso era solo para su comodidad, porque aparte, María tenía crédito casi ilimitado para ropa y otros artículos. Encima, ella tenía sus propias habitaciones en el convento, que estaban acondicionadas para ser cómodas y darle independencia. Se registra que tenía una cama carísima que era de terciopelo y lino, así como sirvientes, mascotas y posesiones costosas que le regalaba su padre, quien además de todo la visitó por lo menos en 4 ocasiones. Para 1292, María cumplió 14 años y recibió un incremento en su ingreso que básicamente se duplicó. También se le concedieron 40 robles al año de los bosques reales y 20 toneladas de vino. Un año después, con 15 años, María empezó a viajar por todo el país al estilo de cualquier princesa, en un carruaje caro y completamente escoltada por casi 25 caballeros armados. Sus viajes eran para visitar a su padre y hermanos en la corte, donde además asistía a las bodas de sus hermanas y otros eventos importantes. También viajó a las propiedades principales de su hermano, el heredero, quien disfrutaba de su compañía. Desde luego que viajar tanto estaba fuera de las reglas y la Iglesia, así como su orden religiosa, llegó a protestar en varias ocasiones. Pero, siendo hija del rey, María no recibió ningún castigo. Siguió viajando varias veces al año y pasando meses enteros lejos del convento. Además, María recibió cargos administrativos como vicerregente del convento, con lo cual tenía la capacidad de autorizar el traslado de monjas entre conventos. También obtuvo la custodia de monjas nobles para las que tenía la obligación de supervisar la educación, pero el beneficio de administrar sus herencias, que no eran poca cosa. Además de eso, como hija del rey, María tomó decisiones polémicas que hicieron que los campesinos que vivían cerca del convento tuvieran una mejor vida. Los dejaba alimentarse del huerto del convento y también los dejaba llevar a sus animales, mostrando así que además de ser un poquito rebelde, María también podía ser bondadosa y caritativa. Esto puede parecernos poca cosa, pero es realmente algo de resaltar porque no era nada común que las monjas se interesaran en los campesinos y menos que una princesa como María tratara de mejorar las condiciones de vida de ellos. Para el año 1299, el padre de María se volvió a casar con la princesa francesa Margarita, quien le dio más hijos al rey, y con quien tuvo un matrimonio muy feliz. Pero ni su nueva madrastra ni sus medios hermanos afectaron en lo más mínimo la influencia de María en la corte de su padre. Tan es así que para el año 1302 sus ingresos fueron reemplazados por propiedades que le generaban muchísimo más dinero, tanto o más de lo que podía recibir cualquier duque o conde de su tiempo, haciendo de María una mujer muy rica. Pero desde luego que no todo era perfecto en su vida. Había un gran problema, y es que María tenía un gusto excesivo por los juegos, y siempre que visitaba la corte se entretenía sobre todo en los juegos de dados, en los que apostó grandes cantidades de dinero, que por desgracia casi siempre perdía, y a pesar de sus enormes ingresos, terminó estando muy endeudada. Sin embargo, afortunadamente para ella, aunque Eduardo I podía ser frío y despiadado como monarca, como padre resultó ser más consentidor de lo esperado. Y aunque el reino pasaba por una crisis económica, Eduardo sin titubear pagó las deudas de juego de María, las que ascendían a lo que hoy serían más o menos $400,000. Además, Eduardo también ideó una solución para que María
no tuviera más deudas de juego. Y si están pensando que le prohibió jugar, pues se equivocan. Resulta que Eduardo decidió darle a su hija otro convento para que lo administrara y obtuviera más dinero. Ahora, a pesar del amor de su padre, que ya vimos que era inmenso, y de la influencia que él como rey podía ejercer, la verdad es que la carrera de María en la iglesia fue poco espectacular. Y les voy a explicar. Estar en la vida religiosa en ese tiempo representaba una gran oportunidad. Las personas podían ocupar cargos muy importantes y lucrativos, obteniendo mucho dinero y poder. Pero resulta que María no fue una de esas personas. Primero porque se le consideraba una monja poco ideal. No seguía las reglas y tampoco le gustaba mucho dedicarse a lo que era la vida religiosa. Además, no era una administradora muy dedicada, como pueden notarlo con sus finanzas, y tampoco era muy enfocada. Así que María solo obtuvo lo que su padre logró para ella. Pero, por otro lado, tenemos a la prima de María, Leonor de Bretaña, que también ingresó al convento siendo muy joven. Ella sí llegó a ser abadesa. Pero Leonor era una monja tradicional y no sentía agrado por María. Así que aunque eran primas, estuvieron en constante conflicto. Desde luego que Leonor no era la única que veía con malos ojos a María. Y en el año 1303 se publicó una bula papal, básicamente una nueva regla que exigía que las monjas permanecieran dentro de sus establecimientos religiosos. Cabe aclarar que, en ese tiempo, una orden del Papa era algo muy serio y podía tener consecuencias severas para una persona que no la obedecía: excomunión, encarcelamiento y hasta la muerte. Pero María, justificándose en el cargo que tenía de supervisar el traslado de monjas, siguió viajando como si nada. Pero hay que ser justos, la verdad es que los viajes de María no solo eran a la corte y no solo eran por placer. También viajaba a hacer diferentes peregrinaciones y hacer algunas otras tareas diplomáticas para beneficiar a su convento. Lo que sí es que siempre viajaba con el estilo lujoso de una princesa, teniendo un séquito de hasta 24 damas de honor. En el año 1307 murió Eduardo I, y el hermano de María se convirtió en monarca como Eduardo II. La transición supuso un gran cambio para el país. Eduardo II era joven y muy inmaduro, que favorecía solo a sus amigos y que enfadó mucho a nobles importantes. No tenía la misma capacidad de liderazgo que su padre y tampoco tenía capacidad militar, así que su reinado fue en muchos sentidos un fracaso. Pero para María, a nivel personal, el cambio no fue nada malo. Su relación con su hermano era muy buena, y Eduardo II siguió protegiéndola y manteniéndola tal y como lo había hecho su padre. Sin embargo, muchos sí percibieron este cambio como una debilidad en la posición de María. Por ejemplo, su prima y enemiga, Leonor de Bretaña, en el año 1313, hizo que retiraran a María del cargo que le permitía viajar, forzando así a María para que se quedara en el convento. Sin embargo, María corrió con su hermano el rey, y Eduardo II, en calidad de monarca, le exigió a Leonor de Bretaña que devolviera el cargo a su hermana. Leonor no se dejó intimidar y se negó, forzando a María a mantenerse en el convento durante muchos meses. Pero Eduardo II no había terminado y decidió acudir al mismísimo Papa, quien le ordenó a Leonor de Bretaña que le devolviera a María su cargo, además de que también le autorizó formalmente a María para que viajara. De modo que María mantuvo la vida cómoda y la libertad que siempre había tenido. Aunque con el paso de los años, el reino se debilitó muchísimo, las finanzas estaban peor que nunca y los ingresos de María tuvieron que disminuir. Sin embargo, esto no fue un gran impedimento. En el año 1317, María comenzó a tomar dinero prestado del convento. Llegó a tomar lo que hoy sería casi $1,500,000. También usaba a los empleados del convento para que hicieran sus mandados. Durante sus últimos años de vida, María fue poco a la corte, esto por decisión propia, ya que en ese tiempo ella quería dedicarse a patrocinar artistas, sobre todo escritores, a quienes llegó a encargarles que escribieran la historia de su familia, dejando a su papá como si fuera un héroe. También recibió bajo su custodia jóvenes nobles que tomaron los votos. Finalmente, María murió a causa de una enfermedad en el año 1332. Tenía casi 70 años. Pero ese no es el final de nuestra historia, porque tampoco fue el final del legado de María. Y es que resulta que 20 años después de su muerte, algo muy curioso pasó.
Un primo lejano de María, llamado John Warenne, que era conde de Surrey, aseguró públicamente que él y María habían sostenido una relación amorosa, lo que creó un escándalo exageradamente grande. Primero que nada porque John estaba casado con una sobrina de María, y en la Edad Media eso era muy delicado. Encima, como monja, María obviamente no podía tener ningún tipo de relación amorosa. Pero como María nunca había sido la típica monja, muchos dentro y fuera de la corte creyeron la historia. Y si nosotros consideramos las muchas libertades que María tenía, las muchas veces que convivió con John en la corte, la verdad es que sí es posible que la historia fuera verdad. El problema con la historia es que John la cuenta porque quería anular su matrimonio con la sobrina de María, y una forma rápida y fácil de hacerlo era presentando un caso a la iglesia como este. Y es que en ese tiempo, tener relaciones sexuales con un familiar hacía que una boda con otro miembro cercano de la familia fuera prácticamente imposible o que fuera anulable. Así que si él lograba probar esta historia, pues sí iba a obtener la anulación, que, les aclaro, él la quería porque además en ese tiempo él tenía una amante ya bien instalada con quien quería casarse. Así que también es posible que él inventara toda la historia del amorío para poder conseguir la anulación y casarse con su amante. La verdad es que no sabemos nosotros lo que pasó, pero la cosa es que de parte de la iglesia se hizo una investigación, la cual sin embargo no llegó a nada, porque en general la iglesia se negó a creerle a John. Por eso y la influencia de la familia de María, la reputación de ella se mantuvo intacta. Desde luego que John nunca pudo comprobar la relación y al final la iglesia nunca le concedió la anulación por ningún motivo. Y pues nada, chicos y chicas, ahora sí es el final de la historia, pero si ustedes se lo están preguntando, John y su esposa nunca se separaron legalmente, pero sí personalmente. Ella, como era miembro de la familia real, era sobrina de María, volvió a la corte, le dieron un ingreso, la trataron muy bien, tuvo la libertad también de hacer muchas cosas, ya no tuvo que volver a casarse, así que pues no le fue nada mal. En cuanto al caso de María, pues sí es bastante peculiar y creo que es hasta feliz en muchos aspectos, porque, a ver, hay que decir que en esa época yo les dije no era nada raro que las mujeres nobles fueran ingresadas a las órdenes religiosas. Incluso algunas lo hacían por su propia voluntad. Había princesas ya mayores que pedían que las dejaran ingresar para servir a Dios, porque era algo muy bien visto, porque ellas tenían esa vocación. Las reinas viudas también que ya querían como alejarse de las fiestas, de las banalidades, de la competencia que había en la corte, pues también pedían su ingreso a los conventos, como fue el caso de la abuelita de María. Pero la verdad es que aunque ellas, como mujeres ricas, pues siempre fueron favorecidas en los conventos, o sea, les daban mejores apartamentos, mejor comida y todo eso, pues ellas sí se apegaron mucho más a la vida religiosa, de hacer los votos de silencio, de no salir tanto, de no tener estas diversiones tan extravagantes. Pero pues María ya vimos que no. Ella claramente pues no tenía vocación, ella terminó ahí por una cuestión ajena a ella, por decisión de sus padres, pero al final pues funciona sorprendentemente bien, porque pues dentro de todo ella no se ve sometida a los otros muchos maltratos. Por ejemplo, no, algunas de sus hermanas las engañaban sus esposos, se casaron con unos ancianos, se las llevaron a vivir a lugares súper lejanos, o sea, tuvieron vidas un poco más complicadas. Y ella pues parece haberla pasado bien, por lo menos en apariencia. Pero pues nada, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.